Padre, ciertamente nos hemos acercado, como dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia para implorar tu misericordia, Padre. En esta hora, Padre amado, aquí está tu santa congregación que nos hemos reunido para exaltar tu glorioso nombre en este lugar. Padre amado, gracias por cada oportunidad que tú nos concedes de congregarnos, de reunirnos, de ser estimulado al amor, a la fe, a las buenas obras, tal como tú nos has instruido. Te damos gracias, Padre, también, oh Dios, por tu palabra y también por la mesa del Señor que hemos de participar al concluir el mensaje. Gracias, Padre, porque en tu misericordia podemos participar de estas cosas santas y santísimas. Ahora, oh Espíritu de Dios, ven y asístenos. Danos oído para oír, Señor, tu palabra. Danos, Señor amado, un corazón inquisitivo, atento, humilde, temeroso, que tiemble a tu palabra. Padre amado, he aquí, Padre amado, este pedazo de barro que dependo de ti constantemente. Sin ti nada puedo hacer. Señor amado, ayúdame, oh Dios, asísteme. No me permita desviarme, porque muchos son los pensamientos que vienen, Padre, cuando ponemos tu palabra, y la tentación es de irnos a la izquierda y a la derecha. Padre, ayúdame a mantenerme en el carril de la palabra. Padre amado, Dios mío, ayúdame, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría invitarle a todos aquí al libro de Deuteronomio, en el capítulo 16. Deuteronomio, capítulo 16. Y ahí, en este pasaje, será la plataforma de donde será la exposición de la palabra en el día de hoy. Deuteronomio, capítulo 16. Y usted va a ver la palabra en ese texto, a leerlo. Pero permítame unos minutos para introducir la palabra antes de leer el pasaje. Y al dar la introducción, usted puede tener sentido de dirección con relación a lo que vamos a hacer en cuanto a la palabra. Quisiera hablar basado en el texto, que no se lo voy a dar para que su mente no divague por otros lugares, sino cada cosa tiene que estar en el orden. Primeramente, yo no sé si usted ha observado cuando usted lee la Biblia, que siempre la Biblia está señalando hacia diferentes lugares. Por ejemplo, usted encuentra en el libro de Génesis que había un lugar llamado, aquí está el árbol de la vida. Pero en otro lugar Dios le dice, pero de este otro árbol tú no puedes participar, porque de cierto el día que participes de ese árbol, por cierto, morirá. Había, en este lugar está esto, en este lugar está lo otro. Y lamentablemente nuestros primeros padres, Adán y Eva, por su iniquidad, pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios. Y por ende, todos pecaron, dice Romanos 3, y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Encontramos también que después que ellos fueron expulsados del huerto por su transgresión, el Señor... había un querubín resplandeciente con una espada encendida que se movía de un lugar a otro. ¿Para qué? Para que Adán y Eva no fuesen a ese lugar en su pecaminosidad, porque ese lugar donde estaba el árbol de la vida representa a Cristo mismo, que es el árbol de la vida. Usted nota que ese árbol de la vida aparece en el libro de Apocalipsis, usted lo ha leído. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida que representa a Jesucristo. Usted encuentra esto. Y encontramos, ¿verdad? Ese juego de palabras con relación a este lugar. Después que ellos salieron del huerto del Edén, y naturalmente nosotros encontramos que ellos se pusieron pusieron esas hojas de parra o de higuera que representan las obras. Pero luego el Señor removió las hojas de parras
Eso no sirve, la desnudez del hombre no puede ser tapada con la obra del hombre. Eso representa religión, eso representa rebelión. Esas hojas de parra representa en la historia del mundo, representa lo que el hombre quiere hacer para cubrir su desnudez. El hombre sin Dios está desnudo, está destituido y necesita una justicia que lo justifique por la fe, como leemos en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento todavía no había llegado el Cordero de Dios, pero ya en el huerto ya vemos el símbolo del Cordero, porque para tomar esas túnicas de pieles tuvo que morir un animal inocente. Principio de sustitución. El inocente, el animal, muere por el culpable. Y allí Dios toma las túnicas de pieles, Génesis 3:21, y dice, y Dios mismo lo vistió. ¿Qué sabe ese Señor? Sabía exactamente la cintura de Eva y la de Adán también. Hasta el último centímetro. Y no tuvo que usar una cinta métrica, ¿verdad? No tuvo que ajustarla. Y luego dice que el Señor los vistió representando la justicia de Jesucristo, el Cordero de Dios. Ese lugar viene ahora cuando ellos salen del huerto. Ellos salen pecadores, pero con esperanza. Y ahora llega el momento, en Génesis 3 está la caída del hombre. ¿Y qué tenía que acontecer para que el hombre sea reconectado con Dios? Bueno, se necesitaba un lugar, el lugar del sacrificio. Y de alguna manera, que la Biblia no lo relata, pero creemos que por medio de Adán y Eva, que eran pecadores redimidos, le comentaron a sus hijos, porque ellos procedían de un hogar cristiano, ellos eran una familia, la primera familia, y ellos salieron del huerto, y llegó el momento, cuando en el capítulo 4 sucede el primer acto de sacrificio, de ofrenda que registra la Biblia. ¿Por qué es que cuando leo la Biblia quiero entender las cosas, ¿verdad? Porque es que numéricamente yo sé que el 4 viene después del 3, eso nosotros lo sabemos. Pero ¿por qué es que viene esto de sacrificio en el capítulo 4 cuando ellos salen del huerto? Bueno, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La puerta estaba cerrada y el único medio de acercarse a Dios era por medio de una víctima. Entonces, ese altar, habían dos lugares ahí. Estaba el lugar donde Caín trajo su ofrenda y estaba el lugar donde Abel trajo su ofrenda. Ese lugar, los dos lugares, al principio podíamos pensar que por cuando Caín escuchó las mismas palabras que Abel escuchó, porque el principio, y ustedes han oído esto muchas veces, déjame repetirlo, la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y la palabra testifica en el libro de Hebreos capítulo 12 que fue por la fe que Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. Y por cuanto la fe viene por el oír, entienda esto, entonces Caín oyó lo mismo que Abel. La diferencia es que Abel lo hizo con amor, lo hizo para Dios. Usted nota que cuando se describen ambas ofrendas, ¿qué dice? Que Caín trajo un fruto. Caín no fue selectivo. Porque teníamos que tener en cuenta el principio de ese lugar. Más tarde van a captar cuando encajemos todo lo que falta por decir en el mensaje. Ese lugar, y en ese lugar Caín tuvo la oportunidad de ofrecer a Dios una ofrenda agradable, pero Caín por ser ostencioso y reverente ofreció un sacrificio que no fue acepto delante de Dios. Pero Abel, ¿qué dice?
Y Abel también trajo sacrificio a Dios. ¿Y qué dice? Que tomó de lo más gordo, de lo mejor. Abel, yo estoy seguro que Abel tomó más tiempo para seleccionar aquello que él había de ofrecer en ese lugar. Ese lugar representaba la presencia de Dios. Ese lugar representaba la víctima. Ese lugar representaba el primer paso al lugar santísimo que se había perdido por el pecado. Tenía que comenzar, por lo tanto es que el capítulo 4, por eso que encontramos que en el capítulo 4 viene el primer sacrificio, el primer acto de adoración. Porque en el capítulo 3 el hombre estaba caído. Aunque salió con esperanza, ya se tenía que enseñar, se tenía que proyectar aquel que fue señalado por Juan el Bautista en Juan 1:29. Cuando él estaba bautizado, ¿qué fue lo que él dijo cuando él lo vio? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese lugar. Entonces nosotros encontramos, usted lee constantemente esto de este lugar. En este lugar y en este lugar. Ahora, cierro la introducción y vamos a Deuteronomio. Capítulo 6 que les decía, y ahora les voy a decir versículos 5 y 6. Deuteronomio, capítulo 16. Todos tienen Biblia, aquí se usa la Biblia, usted lo sabe. Algunos versículos podríamos citar de memoria, pero no lo hacemos así. Porque estamos interesados en que los nuevos comencemos a navegar y aprender a buscar las escrituras. Deuteronomio, capítulo 16, versículos 5 y 6. Dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. No es en cualquier lugar. Vamos a ver si comenzamos a unir los puntos, ¿verdad? No es en cualquier lugar. Dios decide. Dios determina el lugar. Dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a las puestas del sol, a la hora que saliste de Egipto. La palabra de hoy es el lugar que Jehová escogiere, basado en el texto. El lugar que Jehová escogiera. Ya saben lo que aconteció con Caín y Abel, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos que la ofrenda de Abel fue aceptada? ¿Cómo responde Dios cuando acepta una ofrenda? Dios responde con fuego, consume el holocausto. La ofrenda de Caín quedó fría, inerte, como el corazón de Caín. La ofrenda de Abel ardió y fue completamente quemada. Y ese humo que quizás para Caín eso era algo, un olor horrendo de quemar esa carne. Pero para Dios, ofrenda agradable, sacrificio. Porque Dios estaba mirando en ese sacrificio, estaba mirando ya su amado Hijo en el Gólgota. Eso es lo que representa esto. Todavía estamos en el simbolismo, en la tipología del Antiguo Testamento, en el lugar que Dios escogiere. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto, de ese versículo? Que la Pascua a Jehová es en el lugar que el Señor estableciese. ¿Qué es la Pascua? Hay que detenernos. Usted dice, yo lo sé porque los expositores lo hemos explicado, pero aquí hay personas nuevas y hay que siempre repetir las cosas. La primera Pascua fue celebrada en la tierra de Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió del cautiverio de 4 siglos y Dios había ordenado que se tomara un cordero por familia y que ese cordero había de ser inspeccionado y había de ser ofrecido. Y dice la palabra que ellos tomaron ese cordero, un cordero por familia, y tomaron
y tomaron el cordero, lo degollaron, tomaron la sangre del cordero, tomaron una hoja de hisopo y lo marcaron en los postes y los dinteles de la puerta, de tal manera que cuando el ángel destructor pasaba, la palabra Pascua en inglés me gusta más porque es la palabra Passover, Passover, pasar por encima de, ¿entiende? La etimología de la palabra Pascua es cojear, ¿entiende? Cuando usted cojea, da un paso que no da. Entonces, la idea de la palabra es que cuando el ángel del juicio pasaba y miraba la sangre, él saltaba un paso, ¿me está entendiendo? Brincaba porque ahí estaba la sangre y ahí estaba el cordero que la familia se comió asado en ese día. Hay sabiduría en todo esto. Y lo interesante de todo esto es que dice, cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. No dice cuando lo vea ustedes, la cara linda que tienen los judíos. No, cuando vea la sangre. Cada vez que digo esto, me acuerdo de un coro que cantaba en mi primera congregación. Usted lo sabe. Cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador, ¿recuerdan? Cuando Dios la sangre ve. En este día Dios ve la sangre. En este día está el pueblo de Dios aquí reunido y en todo el planeta. ¿Y qué es lo que Dios ve? Dios no ve usted sus imperfecciones porque tiene muchas. Si Dios viese mi pecado, aquí caigo muerto. Dios ve la sangre, la Pascua del pacto eterno en su amado Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios ve. Porque hubo un lugar donde se ofreció esa sangre. La Pascua. Entonces aprendemos de este texto lo que tiene que ver con la Pascua. Miren lo que le acontece a Jacob en Génesis 35. Pásate a la izquierda y mira lo que le acontece con relación a todo esto. En Génesis 35. Ustedes conocen a Jacob. Dios es el Dios de Abraham, ¿verdad? Conocen ese estribillo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y llegamos ya a Jacob, aquel que es conocido como el que luchó con el ángel por una bendición. Ay, hasta muchos coros han hecho de eso. Pero no voy a entrar en eso para no dañar el mensaje. Porque la gente cree que quien venció fue Jacob y el héroe de la historia es Jacob. Bueno, si alguien pelea conmigo y yo salgo cojeando, yo no vencí. Así que ¿quién fue que venció? Si salió cojeando, ¿fue Jacob que venció? Bueno, ok. Aquí en Génesis capítulo 35 decía, ¿verdad? Usted sabe ya que Jacob, por causa que engañó a su hermano con relación a la primogenitura, él salió corriendo, había enemistad en Esaú y su hermano, y él estaba errante, corriendo. Y llega un momento cuando llega a un lugar, miren lo que dice aquí, Génesis capítulo 35, y dice, Dios le habla en el versículo 11, vamos a coger el contexto. Versículo 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Sí, Jacob. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. Oh, hola, engaño. ¿Cómo estás, engaño? Hola, usurpador. Sí, yo sé que tú eres Jacob. Y usted nota que siempre lo que tiene que ver con el cambio de nombre, ¿usted ha notado eso? Por ejemplo, los hijos del trueno, Boárgenes. Y luego ese hijo del trueno, Juan, es el discípulo del amor. Porque Dios cambió su naturaleza. ¿Se da cuenta? El cambio de nombre en la Biblia representa el cambio de la naturaleza. Cuando usted nace de nuevo, Dios te da un nombre nuevo, mío eres tú. Dios te pone un nombre nuevo. Ya tú no te llamas Juan, José, María, el nombre que tengas. Ya Dios te ha dado un nombre nuevo, una nueva naturaleza. Dice aquí, y le dijo Dios, versículo 10, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, príncipe de Dios. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate
una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y serás, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él. El lugar es el punto. El lugar. Y dice, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él. Entonces esto de lugar representa más que un lugar geográfico. No sé si la luz se está encendiendo. Es más que geografía. Porque si ahora mismo yo voy al monte Sinaí, donde la salsa ardía y no se consumía, Dios no me va a decir a mí, Juan, quítate los zapatos porque el lugar que pisa tierra santa es. No, porque en ese lugar Dios manifestó su gloria con un propósito específico. Y Dios santificó todo ese lugar donde él estaba. Y aquí acontece lo mismo. No hay fuego, pero hay aceite. ¿Qué representa todo esto? El lugar para Abel representaba el lugar de la víctima. Aquí es representado por una señal de una piedra. ¿Qué representa esto de piedra? Representa esto de piedra. Y usted lo lee en 1 de Corintios capítulo 10. Y la roca que le seguía, ¿quién era? La roca que le seguía. Cristo lo seguía, esa piedra le seguía. Entonces, aquí vemos que este lugar es representado por una roca. Esto representa que ese lugar hay fundamento. Isaías 28 dice, he aquí pongo en Sión un fundamento, piedra escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Pongo en Sión un fundamento. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Aquello que ellos despreciaron, aquello que despreció Caín, llegó a ser el sacrificio, lo aceptado. Y aquí vemos la piedra. Entonces, el lugar donde Dios ha puesto su nombre es representado por esa piedra. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del hombre? Bueno, algunos dicen que tú eres alguno de los profetas. Algunos dicen que tú eres este. Y vosotros, que habéis estado conmigo estos 3 años, ¿quién dice vosotros que yo soy? ¿Cuál fue la respuesta? Tú eres el Cristo. Cristos, que significa Mesías, que significa ungido. Note aquí el juego. Vemos lo mismo acá. No te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Edificaré y sobre esa piedra, esa roca, esa piedra, edificaré mi eclesía, mi iglesia, mi congregación, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces aquí vemos nosotros esa piedra preciosa, y vemos nosotros que también Él derramó aceite. Cristo es esa piedra masiva, esa piedra ungida, y Él es el lugar, y Él es el fundamento de la iglesia. Y es el fundamento de nuestras vidas como creyentes. Si te sientes tambaleante en tu vida, ten por cierto que no es culpa del Señor, porque Él ha puesto un fundamento y muy estable, muy fuerte, firme. Ustedes recuerdan cuando Moisés quería ver la gloria de Dios, ¿verdad? Ustedes recuerdan ese pasaje. Muéstrame tu gloria.
Si tu presencia no está conmigo, no nos saques de este lugar. Muéstrame tu gloria, te ruego. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las instrucciones? Le dijo que se fuese aquí, a la hendidura de la peña. Era el lugar. La hendidura de la peña era el lugar donde Moisés podía visualizar la espalda del Señor. Yo no entiendo eso porque Dios es espíritu, pero dice que le vio la espalda. ¿Cómo se le ve la espalda a un espíritu? Yo no sé. Pero dice que le vio que yo haré pasar todo mi bien y no solamente va a ver mi espalda, la espalda de Dios. Oh, qué espalda hermosa sería esa. Increíble, increíble. Tú vas a ver mi espalda, le dice el Señor. Entonces, vemos entonces que el lugar aquí, en este pasaje, viene siendo esa roca, ese fundamento y esa unción por parte del Espíritu de Dios. Vemos lo mismo, vemos por otro ángulo, en el libro de Levítico, donde se habla de las primeras 5 ofrendas. Nadie le gusta leer Levítico. Si le pregunto a los creyentes cuántas veces he leído Levítico, ay, deme los salmos, deme el Nuevo Testamento, pero Levítico, por favor, sangre, humo, ofrenda, eso hiere. Pero más sin embargo, es el libro donde Dios habla más, donde Dios dicta, donde Dios más habla, es el libro de Levítico. ¿Cómo comienza? Habló Jehová, no desde el monte Horeb, sino habló Jehová desde el tabernáculo, implicando que ya Dios estaba cercano del pueblo. Ya Dios había tomado a Israel como pueblo y Dios estaba viviendo en el mismo centro de las 12 tribus de Israel. Dios estaba en su trono y todas las 12 tribus de Israel harán morada para mí, dice Éxodo 25, y yo habitaré entre vosotros, y vosotros seréis mi pueblo, y seréis un reino de sacerdotes, nación santa. Yo voy a vivir con vosotros, dice el Señor. Qué cosa extraordinaria, hermano, que Dios anhela habitar con su pueblo. Y que ahorita, como en otros países, ahora el Señor habita por el Espíritu en la vida de cada uno de estas piedrecitas, de cada uno de nosotros que somos piedras vivas en el templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y por ende, Él ha ungido, tú eres una piedrecita pequeña, no importa el tamaño. El asunto es que eres parte de ese edificio glorioso, de esa casa espiritual, morada de Dios en el Espíritu y la unción del Señor. Dice primera de Juan, que tenemos la unción del Santo. Entonces, vemos la piedra con Jacob ungida. No sé si entienden. Representando que sería una casa ungida, con un fundamento masivo, la roca de los siglos, y piedrecitas pequeñas adherido a esa roca masiva. No importa, aunque yo sea de un granito de arena, el asunto es que yo estoy pegado a ese fundamento inconmovible, que Cristo Jesús es Rey de Gloria. Eso es importante, hermano, que somos parte de ese edificio glorioso. Miren lo que dice Levítico, en esos pasajes que habla tanto en el libro de Levítico, que habla tanto de sacrificio. Lo primero que se presenta en el Levítico son 5 ofrendas. Pues yo nada más te quiero leer un versículo, que es Levítico 6:25. Mire, para darle solamente un ejemplo. Levítico 6:25, hay muchísimos más, pero solamente esto quiere ilustrar, poner un poco de fundamento a lo que ya ha sido expresado. Fíjese, pasa a su página, ¿verdad? 6:25. Dice el versículo 25, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar, una vez más, en el lugar donde se degüella el holocausto. Usted tiene un lugar específico donde degolla un pollo que se va a comer. En cualquier parte de la cocina el pollo puede ser cortado, picado, ¿verdad? Pero para el Señor no podía ser así, hermano. Para el Señor tiene que ser en el lugar que Él dice. ¿Se da cuenta? Él dice aquí, en el lugar donde se degüella el holocausto. Pregunta, ¿y cuál es el lugar donde se degüella el holocausto?
que yo dije al introducir el mensaje, ¿dónde era? En el altar de sacrificio. Ese altar de sacrificio era hecho de bronce, representa juicio. Tenía una parrilla, ¿verdad? Donde estaba la leña. Y tenía 4 cuernos donde se ataban las víctimas. Esos cuernos representan juicio. Y se tomaba una soga y se ataba. ¿De qué manera llevaron al cordero al Gólgota? Lo ataron. Lo ataron. ¿Y por qué es que lo primero que vemos como consecuencia del pecado son los cardos y las espinas? ¿Qué representan? Maldición. Oh, la luz se encendió. Cristo fue coronado de espinas. Fue coronado de espinas, la maldición del pecado. Y fue atado y llevado al Gólgota por mis pecados. Y por el suyo también. En el lugar. Dice, lo vas a hacer en el lugar de holocausto. Será degollado la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. Oh, amado. El sacrificio de Cristo es algo santísimo. No solamente santo, santísimo. Esa sangre es santísima. La sangre de Jesús. Por ella hemos sido comprados. Como dice Pedro. Primero de Pedro 18. Porque no ha sido comprado con cosas corruptas como oro o plata, sino por medio de la sangre de Jesucristo. Como un cordero inmolado. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Oh, yo jamás podía entender esto. ¿Cómo es que el Señor, el hombre ya pecando, y el Padre con el cordero en la mano? Bendito sea el Señor para siempre. El hombre pecando y el Padre con su cordero en la mano. Qué cosa tan extraordinaria. El hombre peca y no fue un asunto, oh, ¿qué voy a hacer, verdad? Déjame ver a qué hago ahora. Que viene este lío, ¿verdad? Esta emergencia. Y como yo he explicado a ustedes, el plan de Dios, el plan eterno de Dios no fue frustrado por el pecado del hombre. La palabra reitera. Si usted lee el libro de Romanos, usted va a encontrar la palabra mucho más. Esa expresión que aparece 10 veces. En otras palabras, que lo que Cristo logró porque se ofreció en ese lugar en el Gólgota. Logró más que la caída de Adán. Y si Adán hubiese pecado, aún cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. La gracia para el más vil pecador. Entonces, dice, ofrenda por el pecado delante de Jehová, cosa santísima, cosa santísima. Entonces ese lugar, el lugar que Jehová ha escogido, es un lugar santísimo. Y por lo tanto, podemos leer ahora Hebreos capítulo 10. Mire por qué, por cuán santísimo es esto. Hebreos capítulo 10. Quiero ir directamente al versículo 19. Note usted el contexto. Cuando leemos la Biblia tenemos que mirar el contexto, los versículos que anteceden, a veces capítulos, para poder entender, porque la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Esto es algo bueno que ayuda, pero a veces perjudica al lector, porque se rompe el pensamiento. Pero mira el contexto, el versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hablando del sacrificio de Cristo. Así que, en otras palabras, por cuanto el sacrificio de Cristo, el lugar que Jehová ha escogido, ¿cuál es el lugar que Jehová ha escogido? El lugar más hermoso. El lugar más extraordinario, el lugar que para los hombres es locura, el lugar que para los romanos era el lugar más horrendo, porque allí
morían, los peores criminales eran crucificados. Crucificados. Eran sacrificados allí. Pero para el Padre, ofrenda agradable. Ofrenda de gran precio para Dios. Así que, versículo 19. Eso implica, por tanto, ¿qué? Hay que leer el contexto. Así que, ¿qué es lo que está hablando? Bueno, por cuanto Cristo ofreció su vida en el Gólgota. Por cuanto Cristo ofreció su sangre para redimirnos en el lugar que Jehová ha escogido, el Gólgota. Por cuanto esto es una realidad, ¿cuál es ahora la invitación de esa ofrenda que leímos en el Antiguo Testamento, en Levítico 6:25? Es algo santísimo. ¿Y qué dice? Hermanos, teniendo libertad, la que perdió Adán por su pecado, la que perdió Caín por su transgresión y no discernir, la que han perdido todas las religiones del mundo, eso lo veremos al final. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? ¿Libertad para qué? ¿Para entrar dónde? En el lugar. Ahí está otra vez. Para entrar en el lugar. Pero ¿qué clase de lugar es este? ¿Qué lugar es este donde somos llamados a entrar, amados hermanos? ¿Cómo se llama? Lugar, dígalo. Santísimo. Porque en Levítico 6:25 que decía que eso es cosa santísima, es degollar a esa víctima, eso es algo santísimo a ellos. Claro, los judíos no podían entender. ¿Usted cree que un judío cuando degollaba un animal, esparcía la sangre, ellos podían entender a cabalidad lo que eso representa? De ninguna manera. Eso solamente el símbolo, el tipo. Ellos no podían captar cabalmente lo que todo eso significaba. Pero ahora dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cuál es el medio? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Qué se aprende de todo esto? Que toda religión que no tiene el sacrificio, el sacrificio expiatorio de Cristo como fundamento de su fe es falsa, punto. No hay que darle vuelta, no hay que entrar en debate. Si no acepta el único medio de salvación en el lugar que Jehová ha escogido, esa religión, aunque tenga millones y millones de seguidores, es completamente falsa. Es falsa. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Yo estoy aquí parado y ustedes también estamos aquí delante del Señor porque hubo un sacrificio perfecto en el lugar que Jehová ha escogido. Y ese lugar es el Gólgota. No es la Meca. No es este otro lugar. No es Buda. No es todos estos laberintos falsos, callejón sin salida. Ninguno de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho curio, Señor y Cristo. Sepa Israel que solamente Jesucristo es el medio de salvación y en ningún otro de salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Ese es el lugar del sacrificio. Y toda persona que le venga a usted con algún tipo de religión, con algún tipo de cosa, esa religión es completamente falsa. Gracias, mi hermano, muy amable. Dice, teniendo libertad por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Usted sabía que cuando las 7 piezas fueron puestas en el tabernáculo y el tabernáculo comenzó a ser formado, Dios lo reveló desde el lugar santísimo hasta afuera?
La iglesia aquí conoce eso, ¿verdad? Fue del lugar santísimo hacia afuera. Y yo anteriormente, años atrás, cuando comencé a estudiar lo del tabernáculo, me preguntaba, pero esto no tiene sentido para mí. ¿Por qué? Si yo soy el pecador y yo estoy aquí afuera, ¿por qué lo primero que Dios revela es el altar de bronce? Ahí que está el sacrificio. Ahí es que yo, no, es muy sencillo. La salvación es de Jehová. Es Dios que toma la iniciativa y le dice al hombre que está afuera, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Tú estás afuera, yo estoy dentro. Te muestro cómo llegar al lugar santísimo. Y lo primero que tienes que entender es que yo habito en santidad y habito en el lugar santísimo y tú estás fuera por tu pecado. Oh, pero Adán, yo tengo el medio de salvación. He escogido un lugar de mi presencia para que tú también, donde quiera que yo estoy, vosotros también estéis. He aquí, yo voy a preparar lugar para vosotros. Para donde quiera que yo estoy, oh, bendito sea Dios. Cuando yo pienso esto, hermano, que Cristo podía decir, bueno, lo redimí, el Padre y yo con gloria, y déjame coger algunos de mis redimidos, aquellos que han sido bien fieles a mí. No. Yo quiero que donde yo estoy, Padre, yo quiero que donde yo estoy, no imagina donde yo estoy. En el lugar donde yo estoy, a la diestra del Padre, lleno de gloria y de majestad, que todo mi pueblo alrededor de mi mesa coma lo mejor del trigo conmigo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, hermano. Entonces decía que, bueno, en el lugar santísimo, allí se derramaba sangre también. No solamente en el altar de bronce. Las 7 piezas fueron esparcidas por sangre. El altar de bronce. El altar de bronce. La primera pieza. El lavacro. La segunda pieza. En el lugar santo. El candelabro. La mesa de los panes. El altar de incienso. Ese es el lugar santo. El lugar santísimo que había. El propiciatorio y el arca. 2, 3 más 2. 7. Perfecto. Exactamente. Porque llegaría el momento cuando el Padre tomaría el velo en ese lugar, visualícelo. La palabra dice que Cristo, que Él se ofreció por el velo que es su carne. Esto es algo que hay que ir delante de Dios para que dé revelación de lo que eso significa. Porque en el lugar santo y en el lugar santísimo había un velo. Nadie podía entrar. Aquí estaba la gloria de Dios, el lugar que Dios ha escogido, el lugar que representa su trono, su gloria. Y había un velo. Pero ¿qué acontece cuando hubo ese grito? Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hubo tinieblas sobre la tierra por 3 horas. Y finalmente, ya en su último segundo de vida terrenal, Él dijo, consumado es. Acto seguido. Y el velo del templo se rasgó. Oh, que Dios dé espíritu de revelación, hermano. Lo que impedía, el impedimento. ¿Me entiende, hermano? Carne y sangre no hereda el reino de los cielos. Pero esa carne que estaba en ese lugar santo era una carne que no había pecado. Por lo tanto, se partió el velo, se partió su carne. Era como que Cristo se rasgase y dentro estaba la divinidad para traernos a Él. Para traernos a Él. Y el velo se rasga. No fue por el terremoto, fue un acto soberano. El Señor con su mano poderosa partió el velo, se rasgó. Si había sacerdotes, ellos se quedarían postrados adorando a Dios cuando ellos vieron por primera vez la Shekinah, el arca resplandeciente. Pero esa arca, eso sería historia. Porque ahora el arca es Jesucristo. Él es el arca de la salvación. Él es el tabernáculo nuestro. Bendito sea Dios. Y para concluir, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Aquí viene ahora cómo es que Dios quiere que se adore en el lugar, una vez más. Aquí tenemos nosotros a una señora de Samaria.
Famosa, ¿no? La mujer samaritana. Exactamente. O si yo lo he leído, yo también lo he leído. Pero el Señor puede decirnos algo más. Y aquí viene el Señor Jesús, cansado del camino, con sus discípulos habían ido a otra ciudad a comprar comida, alimentos. Y dice que le era necesario pasar por Samaria. Versículo 4. ¿Usted lo ve? Juan 4:4. Era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario pasar por Samaria? Geográficamente, para llegar al pueblo donde Cristo vivía y los discípulos tenían que pasar por Samaria. Pero los judíos evitaban pasar por Samaria para no tropezar con un enemigo. ¿Usted entiende? Por ejemplo, aún en los pueblos nuestros hay lugares que hay como pueblos que son enemigos. No pasa por ahí que te pueden matar. Ten cuidado por donde tú andas. Y lo que uno hace es que uno no coge la ruta más larga para no toparse con un enemigo. Pero Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Yo no creo que tiene que ver con geografía. Tiene que ver con propósito divino. Para mí, a mí no me hablan aquí de geografía. Yo lo digo esto para que usted entienda la parte histórica. Pero aquí hay un propósito divino. Aquí hay una cita divina con todas las religiones del mundo representada por esta mujer. La Biblia en Apocalipsis representa la religión del mundo como una mujer, como Jezabel, por ejemplo. ¿Recuerda? Jezabel, etcétera. Es representado por mujeres en ese sentido. Ahora, mira lo que acontece. Y viene el diálogo, dame de beber. Y comienza ese juego de palabras. Oh, ¿cómo siendo tú judío me dice a mí que te dé de beber? Versículo 9. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le responde, no, si conocieres el don de Dios, ¿ves? Divino propósito, ¿no? El Señor Jesucristo tenía su agenda bien clara. Él sabía lo que le iba a decir. Él sabía lo que iba a hablar. Esto era una cita divina. ¿Me está entendiendo? Dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. No agua estancada, agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Es típico de la religión del mundo no entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, ¿verdad? Lo que tiene el Espíritu de Dios entiende. Usted, anteriormente, usted leía la Biblia, ¿usted entendía algo? No, ¿verdad? ¿Por qué que usted ahora entiende la palabra de Dios? Claro, no todos lo entendemos, ¿verdad? ¿Por qué que usted ahora lee los pasajes de la Biblia y se goza, se regocija? Porque usted tiene el Espíritu de Dios. Por eso. Porque Dios se ha abierto los ojos del entendimiento. Por eso usted entiende. ¿Y por qué usted ama la palabra de Dios? Porque usted tiene el Espíritu de Dios. Ahora, si es religioso, lo lee, ¿verdad? Y reza, hace un rezo. Como el papagayo, repite una oración que para nada sirve. Pero viene él y le dice, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que vuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Cualquiera que bebe de la religión del mundo, será como que tiene sed y toma agua del mar, salada. ¿Qué pasa? Le da más sed. Y si sigue tomando, se muere. Eso es lo que hace la religión del mundo. Más, versículo 14. El que bebiera del agua que yo le daré. ¿Quién es el que da el agua de la vida? Cristo es el que da el agua de la vida. Que yo le daré. En otras palabras, si Cristo no la da, no hay nada. Perecemos en el desierto. Morimos como los israelitas. Perecemos si Cristo no nos da el agua de la vida. Dice aquí, no tendrá sed más, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, aleluya, para vida eterna. Si tiene la vida eterna, esa agua está en efervescencia, está salpicando esa agua. Esa agua te hace decir como David, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí.
Espera en Dios, porque aún he de alabarle y glorificarle. Dile eso al Señor hoy. No importa lo que esté pasando en tu vida. ¿Por qué te abate su alma mía y te turba dentro de ti? Espera en Dios. Porque a pesar de lo que está pasando, a pesar del problema, a pesar de lo que está pasando, Dios ha escogido un lugar de gloria, un lugar de sacrificio, un lugar de una piedra, un lugar de un aceite, un lugar donde Dios consumado es, terminado está. El Gólgota, el Gólgota. Y dice ella, le dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Dos idiomas diferentes. Él está hablando un idioma típico de las religiones, ¿no? Usted está hablando cosas espirituales y la religión le viene por otro lado. Así que uno conoce a los hijos de Dios. Cuando uno me dice a mí que es cristiano, yo comienzo a dialogar con esa persona. No le digo nada, eso no es cristiano. Comienzan a hablar de deporte, que si yo vi el juego de los Knicks, ¿qué me importa a mí? Háblame de la palabra, dame palabra de vida. ¿Quién ganó? A mí no me importa. Expongo la noticia y lo escucho por la mañana cuando voy a llevar a la niña a la escuela. Háblame de la palabra de Dios. Dame palabra de vida. Algo que me motive, que me ayude. Porque créame que la lucha contra el pecado es feroz. Lo es para ti, para mí ciertamente lo es. Es una lucha no contra carne y sangre, sino contra principados. Le dice, aquí viene ahora una curva, ¿verdad? Solo que una curva en el deporte. Ella está muy confiada, todo va bien ahora viene una curva. Le dice, ven, llama a tu marido. Llama a tu marido y ven acá. Ahí estaba el asunto. Le era necesario pasar por Samaria. Y es interesante que hay 5 principales religiones del mundo. ¿Han notado? Y aquí ella tiene 5 maridos. Hay un lenguaje detrás de todo esto, ¿verdad? De todas maneras, le dice, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tiene y el que tiene no es tu marido. Esto es diciendo, ¡auch! Que esto sí duele, esto se está poniendo caliente aquí. Vamos a cambiar el tema. Y le dice, cambiando el tema, ¿sabe? Nuestros padres, mira cómo cambia el tema. Nuestros padres adoraron. Aquí viene ahora el tema de la adoración. Nota cómo el Señor lo está conduciendo al lugar. No me sale del mensaje, todavía estoy en lo mismo, en el lugar. Le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Bueno, un monte es un lugar. En este monte. Está hablando de geografía. Y vosotros, los judíos, decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. El lugar. Pero ¿qué dijo Cristo en Hebreos 10:19? Que entremos ¿dónde? ¿A qué lugar? El lugar santísimo. Así que no tiene nada que ver con geografía. No tiene que ver, nuestra reunión no es en el 2705 de Reservoir Avenue en el Bronx. Nuestra reunión es en el Santísimo. Tenemos que graduarnos, ¿verdad? Si estamos en la etapa de gusano, la 4ª etapa del mensaje de ayer, tenemos que graduarnos y entender que no tiene nada que ver con geografía, tiene que ver con propósito y que nuestra reunión es en el Espíritu, en un lugar que no se ve, pero que se entra. Porque somos seres espirituales. Así que no es un lugar geográfico. Entonces dice Jesús, la mujer le dice, Jesús le dice, mujer, créeme, aquí viene. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene. La hora viene. Cristo es la hora. El lugar entonces es la hora. La hora de la adoración ha llegado eternamente. Ya la hora de adorar a Dios en Espíritu en verdad ha llegado. Y es tiempo que todos nosotros aprendamos a adorar a Dios. Y quiero corregir porque no crea que adorar es cantar aleluya y levantar la mano. Toda nuestra vida es un acto de adoración. La palabra adorar significa servir.
Tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos. Dice Corintios 10:31, todo lo que hacéis, ¿hacerlo para quién? Yo tengo que aprender cómo tomar un vaso de agua para la gloria de Dios, porque dice que todo lo que haga, lo haga para la gloria de Dios. Tengo que aprender cómo tomar agua para la gloria de Dios. Algo tan sencillo. Porque ese lugar da esa provisión. Entonces dice aquí, vosotros los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Hermano, con ese texto, Cristo derrumbó todas las religiones del mundo que son falsas. Con eso te digo. Mira lo que está diciendo. En otras palabras, tenían los samaritanos, tenían décadas adorando. Mire esto. Tenían un monte, tenían sacerdote, tenían ofrenda, holocausto y tenían adoradores. Y Cristo dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Derrumbó todo con esa expresión. Cristo le dice a toda la religión del mundo, ustedes adoran lo que no conocen. No es cierto, nosotros adorábamos lo que no conocíamos. A la edad de 12 años yo iba a misa. No entendía nada y para empeorar las cosas era en latín. ¡Qué locura! Apenas hablo español y el sacerdote me habla en latín. Qué terrible lo que es la religión, bendito sea Dios. Una misa en latín a un muchacho que todavía no sabe pronunciar ciertas palabras en español. Y era obligado porque la tía mía me amenazaba de darme una paliza si no iba a misa. Y me decía, yo fui el domingo, vete tú ahora. Así me decía y se quedaba durmiendo. Terrible. Yo y mi prima, mis dos primas, ahí en Santiago, esa iglesia que está bien antigua, por la calle Sol, a la derecha, no recuerdo cómo se llama. Ustedes saben que es una reliquia ahora. Yo tenía que caminar allá a misa. Era un falso adorador. Pero vino la hora. Oh, gloria a Dios. Vino la hora. La hora vino para mí, bendito sea Dios. La hora vino para ti. En ese lugar, el lugar del Gólgota, del sacrificio, consumado es, terminado está. Ya no hay más sacrificio que dar. Ya no hay más falsa adoración. No hay que ir a misa. No hay que hacer hora santa. Ahora es Cristo y Cristo crucificado para siempre. Bendito sea Dios. Vosotros adoréis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque vamos a estar claros, la salvación viene de los judíos. Yo bendigo a Dios y oro por Israel constantemente. Shalom, paz sea. Y debemos orar, independiente de lo que está pasando, independiente de lo que hay que orar por Israel. Después que usted ore por su nación también. La hora viene y ahora es. Porque Cristo dice, viene la hora, y luego dice, la hora es. Porque ya él sabía, la cruz, la muerte se acercaba. Aleluya. La muerte se acercaba. Y en el Gólgota, el velo que es su carne iba a ser partido. El lugar santísimo quedaría abierta para todo pecador que comenzó en el lugar donde Abel ofreció su primer sacrificio. Pero ahora consumado es. El sacrificio de Abel fue un tipo. Todas las ofrendas del tabernáculo. Ahora, en otras palabras, todo era sombra. Ahora es la sustancia. Ahora es la sustancia. La sombra, pero ahora es la sustancia. Cristo es la sustancia. Y concluyendo, dice, porque también Dios busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, mujer. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, note usted, es necesario. Es necesario que adoren. Esto no es algo optativo, opcional. Esto es fundamental. La hora ha llegado. El lugar ha sido marcado por la sangre de que todos nosotros adoremos a Dios el Padre en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, el ungido. Cuando Él venga,
nos declarará todas las cosas. Oye, Cristo está hablando con ella todo hoy todavía. Jesús dice, yo soy. Aleluya. Éxodo 3. Yo soy. Yo soy Yahweh. Yo soy el que soy. El eterno. El eterno. El que tiene existencia por el creador del universo. Yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el lugar que Dios ha escogido para que todos nosotros, amada iglesia, entremos a Dios y le adoremos en espíritu y verdad. No importa donde tú te encuentres. Los lugares más gloriosos para los cristianos es cuando están solos, sí o sí. Cuando usted está solo, ¿verdad que sí, hermano? Cuando usted está solo, no es aquí. La experiencia más gloriosa mía no es aquí en el templo, ni predicando, es solo. A veces pasando una prueba, pasando un montón de dificultades en la vida y acercando a Dios, ahí viene Dios, el Espíritu de Dios. El lugar que Dios ha escogido, sea el carro, sea la calle, ahí está la presencia de Dios. Cristo es el lugar que el Padre ha escogido. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sea tu nombre muy exaltado. Señor amado, te damos gracias por ese lugar que tú has escogido, Padre. Oh, bendito sea tu nombre. Oh, Padre, 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 Abba, Padre. Qué lugar de bendición. Qué lugar que vino la hora. Qué lugar de gozo, de alegría, de algarabía, de propósito. El lugar que tú has escogido para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús.